Durante casi 2 décadas, 5 personas permanecieron muertas sin que nadie las buscara. ¿Cómo puede desaparecer una familia entera sin levantar sospechas? La cámara flota lentamente frente a una casa grande, prolija, impecable. Un hogar de clase media alta en Westfield, Nueva Jersey. Las persianas están bajas, el jardín está cuidado. No hay signos de violencia, no hay señales de vida. El silencio es absoluto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. Nada indica que, en ese lugar, el orden fue usado como coartada. Años después, una llamada rompe el hechizo. La policía entra a la vivienda esperando abandono. Encuentra algo peor en cuerpos alineados con precisión, como si el responsable hubiera querido imponer orden incluso a la muerte. No hubo prisa, no hubo caos. Todo fue metódico, frío, planeado. El responsable no fue un desconocido, no fue un criminal habitual. Su nombre era John Emiles. Un nombre común, demasiado común. Un hombre que, durante años, fue visto como ejemplo de rectitud, disciplina y moral. John Les nació en el año 1925, en una América que veneraba el orden, la religión y el deber. Creció con una idea fija: el hombre vale por lo que provee. El fracaso no es una opción. La vergüenza es imperdonable. Estas ideas no se doblan, se rompen. Veterano del ejército, contador meticuloso, padre de familia, miembro activo de la iglesia luterana. Desde afuera, su vida parecía escrita por el manual del sueño americano. Desde adentro, algo empezaba a resquebrajarse lentamente. El problema no fue la pobreza extrema, fue la pérdida de estatus, desempleo, deudas, una mansión imposible de sostener y una familia que aún creía vivir bien. John List no veía una salida, solo veía una caída pública. Para John List, la religión no era consuelo, era justificación. Comenzó a convencerse de que estaba salvando almas del pecado, de la humillación, del futuro. Cuando la moral se vuelve absoluta, cualquier acto puede parecer necesario. Nada ocurrió de forma impulsiva. John List escribió cartas, canceló servicios, organizó horarios. El crimen no fue un arrebato, fue un proyecto. Después, simplemente se fue. Dejó la casa, dejó los cuerpos, dejó una ciudad entera, creyendo que la familia se había mudado, y el mundo le creyó. Durante 18 años, John List no fue buscado, no fue perseguido, no fue recordado. En el próximo episodio, la pregunta cambia: ¿cómo se borra una identidad completa y se vive como si nada hubiera pasado? Durante casi 2 décadas, John List caminó por Estados Unidos con otro nombre, otro pasado y otra vida. La pregunta ya no es cómo mató, sino cómo logró desaparecer por completo. La historia no continúa en una escena violenta, sino en una despedida silenciosa. John List cierra la puerta de la mansión sin mirar atrás. No hay urgencia en sus movimientos, no hay culpa visible, solo la calma de quien cree haber hecho lo correcto. Ese instante marca el nacimiento de alguien nuevo. John List deja de existir oficialmente. Adopta un nuevo nombre,
una nueva ciudad y un nuevo trabajo. No falsifica documentos sofisticados, no huye del país, se esconde a plena vista. Los años 70 avanzan. Estados Unidos atraviesa crisis económicas, escándalos políticos, guerras lejanas. En ese ruido constante, una familia desaparecida no es prioridad. El sistema confía en que los padres responsables no abandonan hogares perfectos. John List entiende algo fundamental. Nadie sospecha del hombre silencioso, puntual y trabajador. Consigue empleo como contador, alquila viviendas modestas, saluda a sus vecinos. La normalidad se convierte en su mejor disfraz. Cada día sigue un patrón rígido en horarios estrictos, ahorro constante, ausencia de excesos. La disciplina que antes sostenía a su familia ahora sostiene su mentira. No improvisa, no arriesga. John List no busca vínculos profundos. El pasado no puede filtrarse si nadie hace preguntas. El aislamiento no es castigo, es estrategia. Durante años, todo funciona, pero incluso los planes más fríos tienen fisuras. Una carta en un formulario, un detalle mínimo que conecta el presente con el pasado. La perfección comienza a resquebrajarse mientras John List envejece en silencio. Su rostro permanece congelado en archivos policiales. Una imagen que nadie mira, un nombre que nadie pronuncia. Cada año que pasa reduce las probabilidades de ser encontrado. La sociedad olvida los testigos, mueren, los rastros se enfrían. John List se convence de que ha ganado. 18 años después, cuando el caso ya parecía enterrado para siempre, alguien decide volver a mirar una cara olvidada. En el próximo episodio, el retrato que rompió el anonimato y la tecnología que no existía cuando todo comenzó. 18 años de silencio pueden borrar casi cualquier rastro, pero basta una imagen correcta para que el pasado vuelva a respirar. El expediente descansa en una estantería policial, cubierto de polvo y rutina. 5 asesinatos sin resolver. No hay persecuciones, no hay recompensas activas. Solo una pregunta abierta que nadie se atreve a responder. La década de los años 80 transforma la manera de investigar. La tecnología avanza. La criminología empieza a mirar al pasado con nuevas herramientas. Algunos casos olvidados vuelven a la superficie. Un productor de televisión revisa casos imposibles para un programa nuevo. No busca justicia, busca historias. Pero a veces, la curiosidad abre puertas que la policía no pudo. Surge una propuesta inédita. ¿Y si se pudiera mostrar cómo habría envejecido John List? No una suposición, una reconstrucción científica del paso del tiempo. El rostro como huella. Artistas forenses trabajan con paciencia quirúrgica. Arrugas, caída de pómulos, cambios en la mirada. El pasado vuelve a adquirir forma humana. La imagen se emite por televisión en todo el país. No hay acusaciones, solo una pregunta directa al espectador. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? En otra ciudad, alguien observa la pantalla con incomodidad. Ese rostro no le resulta extraño. No puede explicar por qué, pero la sensación persiste. Una llamada telefónica rompe 18 años de anonimato. No es una denuncia segura, es una duda, pero alcanza para reactivar todo. El nombre John List reaparece en informes, notas internas y memorias policiales. La cacería se reactiva. El pasado ya no está quieto. Durante casi 20 años, John List creyó haber vencido al tiempo, pero ahora el tiempo tiene su rostro. En el próximo episodio, la búsqueda final y el momento exacto en que la mentira empieza a derrumbarse. Durante 18 años, John List fue un fantasma, pero ningún fantasma puede vivir tranquilo cuando alguien empieza a pronunciar su nombre. La llamada no trae certezas, pero ofrece algo más valioso en dirección. Un nombre nuevo en una ciudad. Una rutina que coincide
demasiado bien con el pasado que se busca. La casa deja de ser abstracta. El sujeto vive bajo otro nombre, trabaja, paga impuestos, asiste a la iglesia. Nada en su presente parece criminal, excepto la sombra, que lo sigue sin que él lo note. Los investigadores observan, sin intervenir, gestos, horarios, costumbre. Cada pequeño detalle es comparado con el hombre que desapareció en Nueva Jersey. Las similitudes se acumulan. La edad, la profesión, la religión. Demasiadas para ser casualidad. Cada nuevo dato estrecha el cerco. La identidad construida durante casi 2 décadas comienza a resquebrajarse. El hombre invisible vuelve a ser visible. La policía ya no duda. Las piezas encajan. Solo queda un paso a confrontar al hombre que creyó haber vencido al sistema. La detención ocurre sin resistencia. No hay no hay sorpresa. John List levanta las manos como si hubiera estado esperando este momento. Cuando los agentes pronuncian su nombre real, el pasado deja de ser teoría. John List vuelve a existir oficialmente. El anonimato termina aquí. El hombre es trasladado al mismo estado del que huyó. El círculo comienza a cerrarse, pero falta lo más difícil: entender por qué. Después de 18 años, John List está detenido, pero capturarlo no responde la pregunta central. En el próximo episodio, el juicio, la mente del asesino y la lógica que intentó justificar lo injustificable. Capturar a John List fue sencillo. Comprenderlo fue mucho más inquietante. John List entra a la sala del tribunal con paso lento, rostro neutro y postura recta. No parece un asesino, parece un contable jubilado que llega tarde a una cita administrativa. Esa normalidad desconcierta más que cualquier gesto violento. El proceso judicial no gira en torno a la autoría. John List no niega los hechos. El centro del juicio es otro, la razón. John List sostiene que actuó por responsabilidad moral, que salvó a su familia de la vergüenza, del fracaso y del pecado. No habla de odio, habla de deber. Para John List, perder el empleo era perder la identidad. Ser descubierto como fracasado era peor que la muerte. En su mente, el asesinato se convierte en una solución extrema a un problema social. La casa no fue solo escenario, fue detonante. Una fachada imposible de sostener, que representaba todo lo que no podía perder. Psiquiatras y criminólogos analizan su mente. No encuentran locura evidente, encuentran rigidez, una moral inflexible que no admite el error humano. John List no muestra arrepentimiento visible, no se quiebra, no se justifica emocionalmente. Habla como quien presenta un informe. La sociedad observa con horror, no por la violencia en sí, sino por su frialdad. El caso destruye la idea de que el mal siempre es ruidoso. El tribunal lo declara culpable. Cadena perpetua. No como monstruo, sino como advertencia. John List pasa el resto de su vida en prisión, pero la pregunta final permanece abierta. ¿Fue un asesino que usó la moral como excusa, o un hombre que confundió el deber con el derecho a decidir sobre la vida? En el próximo y último episodio, el legado del caso y la lección más inquietante de todas. John List está condenado. El caso está cerrado, pero la historia no terminó cuando se cerró la celda. Los años pasan lentamente dentro de una prisión. John List envejece sin dramatismo, sin explosiones emocionales, sin confesiones tardías. El hombre que huyó del tiempo ahora vive sometido a él,
No hay visitas frecuentes, no hay entrevistas incendiarias. John List se convierte en una figura gris, casi invisible, incluso entre criminales. John List muere en el año 2008, bajo custodia del Estado. No hay discursos finales, no hay redención pública, solo un cierre administrativo. 5 vidas quedaron congeladas en el tiempo. Esposa, hijos, madre. Sus nombres rara vez encabezan los titulares, pero son el centro real de la tragedia. Durante años, nadie preguntó demasiado, nadie dudó del padre ejemplar. La confianza social se convirtió en cómplice silenciosa. El caso John List no habla solo de crimen, habla de expectativas imposibles, de masculinidad rígida, de honor malentendido, de una sociedad que castiga el fracaso más que la mentira. No todos los monstruos gritan. Algunos pagan impuestos, asisten a la iglesia y saludan al vecino. El peligro no siempre se presenta como amenaza. La historia incomoda porque no es ajena, porque plantea una pregunta directa al espectador. ¿Cuántas veces confundimos apariencia con verdad? John List no fue un genio criminal, fue un hombre común que eligió una lógica extrema. Y eso es lo que vuelve su historia imposible de olvidar. El caso John List no deja una respuesta cómoda, deja una advertencia. Cuando el miedo al fracaso vale más que la vida, la normalidad puede volverse letal.